¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Qué hará Ezre al ver a Ousen y Ala juntos? ¿Se casará Ezre con Siner? ¿Podrá divorciarse de Ousen Ala? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si crees que Ezre debería contarle todo a Ousen antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. A pesar de todos los esfuerzos de Ousen, Ezre no pudo decirle nada a Ousen debido a la amenaza de Ala. Sin embargo, cuando no pudo soportar estar separados, decidió contar todo lo que sucedió sin importar que se encontró con Ala frente a él. Y como resultado de sus discusiones, Ezre resultó herida al golpearse la cabeza. En lugar de experimentar la vergüenza de dejar a Ala Ezre allí, fue a la cima y volvió a amenazar a Ezre y lo obligó a hacer lo que quería. Ezre siempre escuchó las amenazas de Ala y se enojó con Ousen y la ahuyentó. Luego quiso ir a Ousen para contarle lo sucedido. Así, el mismo evento se repitió por segunda vez. Sin embargo, esta vez la situación fue un poco diferente. Porque Ousen y Ezre habían pasado la noche juntos. Ezre, que los ve juntos, les dará la espalda y se marchará. Ousen correrá tras Ezre. Sin embargo, Ezre querrá dejar a Ousen esta vez. El amor por Ousen dentro de él se convertirá en odio y dirá que pensó en la oferta anterior de Siner y la aceptó. La misma relación entre Ousen y Ala será entre Nar y Ezre esta vez. Mientras tanto, Ousen querrá terminar su matrimonio con Ala. Especialmente la aparición de Met pondrá en problemas los asuntos de Ala. Porque el evento que pondrá fin al divorcio de Ousen y Ala será la relación entre Ala y Met. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Mientras espera a Ousen en la casa donde vivirán con Ezre, Ousen, de repente ve a Ala frente a ella. Cuando Ezre le pregunta qué está haciendo, responde diciendo que vi el mensaje que enviaste. Cuando Ezre dice que irá a Ousen y les contará lo que pasó mientras discuten entre ellos, Ala se enoja mucho y de repente empuja a Ezre. Cuando Ezre cae, se golpea la cabeza con el borde de la maceta. Por otro lado, Ala piensa que Ezre está muerta y tiene mucho miedo. No sabe qué hacer por miedo y deja a Ezre allí. Después de irse, primero va a Met. Cuando le cuenta los eventos a Met, Met dice que definitivamente no debería ir allí. Él dice que si la niña está muerta, tendrás un gran problema, lo que alarmará aún más a Ala. Mientras tanto, a Menexe le preocupa que su hija no regrese a casa. Porque Menexe dice que Ezre no hará nada sin previo aviso y definitivamente informará. Primero, inmediatamente llama a Zeino y le pregunta por Ezre. Sin embargo, Zeino no sabe nada de Ezre. Cuando Zeino llama a Ezre y no puede localizarla, inmediatamente llama a Ousen y le pregunta si está con él. Sin embargo, Ousen dice que no está aquí y dice que si voy a ver a la empresa, se lo haré saber. Pero Ezre no se encuentra por ninguna parte. Ousen también comienza a entrar en pánico. Mientras tanto, Ezre está inconsciente en casa. Ousen comienza a buscar a Ezre y primero llama a Nar. Sin embargo, cuando Nar dice que no está conmigo, va a buscar a Ousen en su coche para ver a dónde puede ir Ezre. Cuando finalmente llega a la casa donde vivirán juntos, encuentra a Ezre en el suelo cubierta de sangre. Ella inmediatamente lo abraza y lo lleva al hospital. Intervienen de inmediato en el hospital. Mientras tanto, Ousen le informa a Zeino dónde están. Inmediatamente llegan al hospital y comienzan a esperar las noticias del médico. Mientras tanto, Ala llama a Ousen y le pregunta qué pasó. Al escuchar lo sucedido, inmediatamente llega al hospital. Todos se sienten aliviados cuando el médico llega al hospital y dice que el estado de Ezre está bien. Sin embargo, Iko inmediatamente va a ver a Ousen y le dice que mi hermano estaba así por tu culpa, y se enoja mucho. Mientras tanto, Ala está esperando allí mientras el padre de Ezre, Yaln, se desmaya y todos lo cuidan. Y cuando llega la enfermera y dice que llevaron a Ezre a la habitación, inmediatamente va a Ala Ezre. Cuando Ezre ve a Ousen frente a ella, le pregunta con qué cara vino. Ala, por otro lado, amenaza a Ezre con la condición de su padre esta vez. Ezre, por otro lado, estaba indefenso después de esta amenaza de Ala. Primero, quería contarles a todos lo que sucedió, pero ahora tiene que inclinarse ante lo que dice Ala. Más tarde, cuando Ala sale y ve a Ousen, dice que Ezre está bien, pero Ezre y su familia no quieren verla. Ousen, por otro lado, dice que hará todo lo posible para ver a Ezre sin importar qué. Todos vieron a Ezre y dejaron a Ezre sola con Zeino.
Ousen, por otro lado, quería reunirse con Zeino y ver cómo estaba Esre. Cuando va a Esre, le pregunta qué pasó. Sin embargo, Esre no dice nada y dice que está mal que estén juntos ahora y que no debería volver a llamarlo. Ousen está muy molesto y sale del hospital sin saber qué hacer. Esre llora mucho, pero está indefensa. Pasaron 3 días y Esre se acercó a ella. Hoy es el cumpleaños de Esre. Y su familia hace un hermoso pastel y celebra el cumpleaños de Esre. En la empresa, Ousen se enoja con todo. Ala, por otro lado, habló con su abogado y pospuso el divorcio un poco más. Mientras tanto, Esre llegó a la empresa. Primero, conocen a Ala y comienzan a hablar. Ala agradece a Esre por hacer su parte. Dice que solo puedo dejar a Esre Ousen, pero no puedo hacer que te ame. También dice que un día todo saldrá y se irá con Ala. Mientras tanto, Nar se encuentra con Esre y le dice que tiene una sorpresa. Cierra los ojos de Esre y la lleva con sus amigos. Sus amigos también celebran el cumpleaños de Esre. Mientras tanto, Nar da un bonito discurso. Sin embargo, cuando Ousen llega y comienza a aplaudir, la atmósfera se pone un poco tensa. Cuando Esre le dice a Nar que se calme, Nar no hace nada en contra de lo que dice Ousen. Cuando Ousen va a su habitación, Esre va tras él y le dice lo que está tratando de hacer. Dice que lo que pasó entre ellos se acabó y deja a Ousen. A Esre le gustaría agradecer a sus amigos y especialmente a Siner por su cumpleaños. Y Siner le da a Esre un bonito regalo. Luego le pregunta a Esre por qué fue a la casa de Ousen ese día. Esre, por otro lado, no cuenta lo que sucedió, afirmando que solo fue por negocios. Mientras todo esto sucedía, Ylif se aburrió de lo que estaba haciendo su madre Zumrutan y vino a Ikou. Ikou se sorprende mucho cuando llega a la casa de Ikou. Él la recibe de inmediato y conversan juntos. En ese momento, Menexe llega a casa. Cuando ve a Ylif, finge estar muy enojado y de repente se pone muy feliz. Ikou y Ylif no pueden entender esta situación. Sin embargo, Menexe estaba muy feliz de que Zumrut escapara y viniera a ella. Cuando Zumrut escucha esto, se enoja mucho, pero cuando ve la actitud insistente de Ylif, regresa sin hacer nada. Ousen ha bebido mucho y cuando llega a casa dice que ha sido injusto con Ala, ajeno a sus juegos. Sin permitir que Ala se acerque, toma la llave de su bote y dice que se quedará allí por la noche y sale de la casa. Esre comparte su habitación con Ylif por la noche. Y por la noche, se hablan y hablan del pasado. Ylif dice específicamente que no es demasiado tarde para nada y que no debe perder la fe. A la mañana siguiente, hay algunos problemas en la empresa. Nar está muy enojado con Ousen, especialmente debido a las reuniones y las llamadas telefónicas sin respuesta. Cuando Esre se le acerca y le pregunta, ella dice que reunirá a la junta directiva y tomará el puesto de CEO de Ousen. Esre, por otro lado, dice que no debe actuar con ira y se va. Musa va a Ousen en el barco. Ousen se enoja mucho cuando le recuerda que tiene que volver a la empresa y ocuparse de los negocios. En el restaurante Menexe, hay mucha prisa al día siguiente. Con la noticia en el periódico, la popularidad del restaurante ha aumentado y todo el mundo está esperando en la fila. Cuando Musa regresa a la empresa, se encuentra con Esre. Después de enterarse de la situación, le pide a Musa que lo lleve al bote. Aunque Nar intenta hacer todo el trabajo, todos los clientes quieren ver a Ousen. Esta situación enfurece mucho a Nar. Esre fue a Ousen. Mientras habla de lo que sucedió, Ousen dice que no le importa cuando dice que Nar asumirá el puesto de CEO. Además, ella ya se ha llevado mi todo y cuando le pido que se haga cargo de este deber, Esre se enoja y me dice, ¿sabes a lo que renuncié por ti? Cuando Ousen le pregunta que se ha rendido, Esre intenta entender la situación. Sin embargo, Ousen le dice a Esre que lo hizo de esta manera cada vez que le dio esperanza y luego se la quitó. Esre no pudo soportar lo que dijo Ousen y dejó a Ousen llorando. Después de irse, llama a Zeino y le dice que no puede soportar dejar a Ousen tan indefenso. Luego llama a Nar y le dice que no puede regresar a la empresa. Mientras tanto, Med viene a la empresa para ver a Ala. Sin embargo, cuando ingresa a la empresa, primero ve a Nar y tienen una breve discusión. En ese momento, Ala llega y llama a Med a su habitación, diciendo que ella llamó a Med. Sin embargo, envía a Med, diciéndole que no vuelva a la empresa. Mientras tanto,
Zeino llama a Musa y le dice que la voz de Ezre suena mal. Cuando Musa le dice a Ousen que la voz de Ezre no es buena, Ousen inmediatamente deja el bote para ir a Ezre. Sin embargo, antes de Ousen, Nar fue a Ezre y mientras hablaban, Nar abrazó a Ezre. Mientras tanto, Ousen ve lo que está sucediendo y lo malinterpreta. Y se marcha rápidamente de allí. En el restaurante Menexe, Zumrutam intenta disculparse con Ilith. Gracias al consejo de Menexe, Zumrutam logró disculparse y finalmente logró traer a Ilith a casa. Mientras tanto, Ousen estaba muy molesto por lo que vio en el barco y bebió mucho. También rompió el vaso que estaba bebiendo y se cortó la mano. Ala también sintió curiosidad por Ozan y vino a Ousen. Ousen está muy borracho y Ala viene y se aprovecha de la situación de Ousen y se queda con él. Ezre decide contarle todo a Ousen a la mañana siguiente. Sale de la casa y se dirige hacia donde está el bote. Cuando mira el barco, primero ve a Ousen, y mientras mira con alegría, de repente ve que Ala está detrás de él. De repente se sorprende de lo sucedido. En ese momento, Ousen vio venir a Ezre y se quedó mirando. Ala, que lo vio mirar, también vio venir a Ezre. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.